Tenía apenas 9 años cuando encontró esa criatura muriendo. No imaginaba que un acto impulsivo en ese día cambiaría para siempre el curso de su vida. Pero la verdadera sorpresa llegaría 8 años después, cuando ese mismo ser haría lo imposible para traerlo de vuelta. Si te encantan las historias que tocan el corazón y revelan el poder de la gratitud, suscríbete a nuestro canal. Vamos juntos a descubrir esta increíble amistad entre dos mundos diferentes. Brasil, 2008. Marcos tenía exactamente 9 años cuando ese verano quemó todo. No era un incendio común, era una de las peores sequías que la región había enfrentado en décadas. Las llamas no respetaban cercas, caminos ni límites de propiedades privadas. Llegaban como una bestia furiosa, devorando todo a su paso. Su abuelo lo había llevado a pasar el fin de semana en la propiedad rural, en una región cercana al cerrado. Era allí donde Marcos se sentía libre, lejos de los libros y las clases monótonas. Amaba ese lugar, los sonidos de la naturaleza, el olor de la tierra mojada, los animales que se acercaban cuando nadie estaba mirando. En ese día específico, el aire era diferente, humeante, pesado. Las cenizas caían como nieve negra, manchando todo. La madre de Marcos le había prohibido alejarse de la casa, pero él no podía estar dentro, escuchando a los adultos hablar sobre evacuaciones y peligros. A los 9 años, la muerte era solo una palabra de mayores, algo que no parecía real. Fue entonces cuando lo oyó. Un sonido agudo, que no era exactamente un llanto, pero algo similar. Un lamento desesperado que venía de las ramas más altas de un árbol cerca de la cerca de la propiedad. Marcos caminó en dirección del ruido, desafiando las órdenes, como hacen los niños cuando algo captura su curiosidad. Entre las hojas, cubierto de humo y polvo, había un pequeño mono. Demasiado pequeño para estar solo. Sus ojos grandes y negros parpadeaban confundidos, asustados. Las llamas ya devoraban los árboles cercanos. Marcos podía sentir el calor en la cara, pero no se movió. El animal estaba atrapado en una rama que se estaba quemando. No podía bajar porque había fuego debajo, y no podía saltar a otro árbol porque todos estaban siendo consumidos por las llamas. Estaba paralizado por el miedo, solo dejando salir esos lamentos que habían llamado la atención del niño. La mayoría de las personas en esa situación hubiera corrido. Hubiera buscado a un adulto. Hubiera hecho lo sensato. Pero Marcos no era como la mayoría. Tal vez fue la inocencia de la infancia. Tal vez fue algo más profundo que no podía explicar. Simplemente supo que tenía que hacer algo. Corrió hacia la casa. Entró en el garaje y encontró una escalera de metal vieja. Era pesada para sus 9 años, pero de alguna manera logró arrastrarla hasta el árbol. Sus manos temblaban mientras la posicionaba. El calor era insoportable. Podía oír a su abuelo gritando desde la casa, pero el sonido parecía lejano, irreal. Subió lentamente. Cada peldaño era una batalla contra el miedo. El mono continuaba gimiendo, pero ahora más débil. Marcos podía ver el pánico en esos ojos negros. Cuando finalmente llegó lo suficientemente alto, extendió su brazo hacia la pequeña criatura. El mono dudó por un momento. Luego, sin pensar, saltó hacia él. Sus pequeñas manos se aferraron con una fuerza sorprendente al cuello del niño. Bajaron juntos. Bajaron rápido. Bajaron como si sus vidas dependieran de ello, porque realmente dependían. Cuando Marcos tocó el suelo, su abuelo lo atrapó, llorando de rabia y alivio. Lo cargó adentro con el pequeño mono todavía pegado a él. En ese momento, Marcos no lo sabía, pero acababa de tejer un hilo invisible que los uniría por el resto de sus vidas. Nunca supo si fue un regalo del destino o solo suerte. Lo que sí sabía es que ese pequeño mono cambiaría su rutina, su familia y su forma de ver el mundo para siempre. Marcos llamó al mono Tónico. No había una razón lógica para ese nombre, solo sentía que le quedaba bien. Su madre protestó durante semanas. Decía que era un animal salvaje, que no se podía mantener en una casa, que era peligroso. Pero su abuelo, quien había sido testigo de todo, insistió en que el niño lo guardara. Ese niño les salvó la vida, decía el abuelo. Ahora son responsables el uno del otro. Los primeros meses fueron caóticos. Tónico no confiaba fácilmente. Había sufrido tanto en esos días de incendio que sus instintos eran los de un animal traumatizado. Mordía, arañaba,
destruía cosas. Marcos pasó noches enteras con vendajes en los brazos. Pero algo extraño sucedía. Cuanto más tiempo pasaban juntos, más el pequeño mono parecía entender que no estaba en peligro. Marcos aprendió a comunicarse con él de formas que sus padres no podían entender. Desarrolló un lenguaje propio, una serie de sonidos y gestos que Tónico comprendía instintivamente. Era como si existiera un idioma secreto entre ellos, algo que trasciendía las palabras ordinarias. Su vida cambió completamente. Donde una vez Marcos era un niño solitario, más cómodo con libros que con personas, ahora tenía un compañero constante. Tónico lo seguía a todas partes, incluso a la escuela a veces, escondido en su mochila. Sus compañeros de clase lo miraban con una mezcla de envidia y curiosidad. A los 10 años, Marcos comenzó a investigar sobre monos. Visitaba la biblioteca local constantemente. Traía libros sobre comportamiento animal, sobre primates, sobre la vida en el cerrado. Su padre, sorprendido por este cambio, comenzó a respetar esta nueva pasión de su hijo. Marcos ya no era solo un niño con un mono. Era un joven obsesionado con entender a su amigo. Tónico creció, pero no de la manera que Marcos esperaba. Los monos no son como los perros o los gatos domesticados. Tónico desarrolló una personalidad compleja, a veces juguetón, a veces impredecible. Tenía momentos de ternura absoluta, donde se acercaba a Marcos y le tocaba la cara con sus pequeñas manos, como si confirmara que realmente estaba allí. Y tenía momentos de agresión repentina, donde los años de trauma aún emergían sin advertencia. Pero Marcos aprendió a navegarlo todo. Aprendió a leer el lenguaje corporal del mono, a anticipar sus cambios de humor, a respetarlo no como mascota, sino como un ser salvaje que había elegido confiar en él. Era una relación frágil, construida en los cimientos del trauma compartido, pero era real. A los 14 años, Marcos enfrentó una decisión difícil. Tónico había crecido tanto que las autoridades locales comenzaron a hacer preguntas. Mantener un mono en casa ya no era una práctica aceptada. Debía llevarlo a un santuario, a un lugar donde pudiera vivir con otros de su especie. Fue la noche más larga de la vida de Marcos. Pasó horas mirando a Tónico dormir, pensando en todas las noches que habían compartido, en todas las aventuras, en cómo ese pequeño animal había salvado su infancia de la soledad. Al día siguiente, llevó a Tónico a un santuario en Minas Gerais, en una decisión que creyó sería para siempre. Se despidieron entre las rejas, con Marcos del lado de los humanos y Tónico del lado de los animales. No sabía que sus caminos volverían a cruzarse, de una manera que nunca hubiera podido imaginar. Pasaron 8 años. Marcos creció, se convirtió en un adolescente, luego en un joven adulto. Tónico también cambió, pero de una manera que nadie podría haber anticipado. Marcos tenía 17 años cuando sus padres planearon ese viaje familiar a la Reserva Natural de Pantanal. Era un viaje que había estado postergando mentalmente durante años. No por miedo, sino por algo más complejo, la nostalgia de un pasado que había cerrado deliberadamente. Durante esos 8 años, había recibido reportes ocasionales del santuario. Tónico estaba bien, vivía con su grupo. Había desarrollado una jerarquía social entre los otros monos. Marcos se alegró de leer esto, pero también sintió una tristeza silenciosa. Su amigo ya no lo necesitaba. Ya no era el niño asustado que se aferraba a su cuello. Era un mono adulto, completo en sí mismo. El viaje fue idea de su padre. Quería que Marcos experimentara la naturaleza de verdad. Como decía, quería que su hijo, ahora un adolescente que se pasaba demasiado tiempo dentro de casa, reconectara con el mundo natural. Marcos aceptó, aunque con renuencia. La reserva era hermosa de una manera casi dolorosa. Kilómetros de cerrado, ríos cristalinos, vida animal en cada rincón. Caminaban en grupos pequeños con guías expertos. Todo estaba controlado, planificado, seguro. El tercer día fue diferente. Marcos se perdió. No fue culpa de nadie en particular. Estaban en una caminata grupal, y Marcos se rezagó para tomar fotografías de un pájaro poco común. Cuando se dio la vuelta, el grupo había desaparecido. No podía oír voces, no podía ver el sendero marcado. Solo había selva en todas direcciones. Intentó retroceder, pero cada árbol les parecía igual que el anterior. El pánico comenzó a instalarse lentamente. Había caminado en la selva antes,
Sabía cosas básicas de supervivencia gracias a sus años con Tónico, pero la realidad era diferente de la teoría. Su corazón acelerado no ayudaba. Fue entonces cuando escuchó el sonido. Un sonido que no podía ser real. Un grito que reconoció instantáneamente, aunque no lo hubiera oído en 8 años. Tónico estaba emitiendo su llamado característico, el mismo que usaba cuando era pequeño, cuando quería que Marcos lo encontrara en la casa. Marcos giró hacia el sonido. Allí, en la rama de un árbol viejo, estaba su amigo. No era el pequeño animal que recordaba. Era grande, musculoso, una versión adulta y casi irreconocible de Tónico. Pero sus ojos eran exactamente los mismos. Aún tenían esa chispa de inteligencia, de conexión. Se miraron durante varios segundos que parecieron horas. Marcos no podía creerlo. ¿Era realmente él? ¿O era su mente creando lo que necesitaba ver? Tónico bajó del árbol lentamente. Sus movimientos eran deliberados, cautelosos. Se acercó a Marcos, olfateando el aire. El joven permaneció perfectamente quieto, sin saber si moverse significaría romper lo que fuera que estaba sucediendo. Cuando Tónico finalmente tocó su cara con la misma mano que había sostenido años atrás, Marcos supo que esto era real. Su viejo amigo no lo había olvidado. La conexión que habían forjado en aquellas primeras noches traumáticas seguía siendo tan fuerte como siempre. Tónico emitió un sonido bajo, casi una ronronea, y extendió su mano nuevamente. Marcos la tomó, y en ese instante, todo lo que había sucedido en esos 8 años desapareció. Solo existían ellos dos, unidos por un hilo invisible que el tiempo no había podido cortar. El encuentro fue mágico, pero lo que sucedería en las siguientes horas probaría que su amistad era capaz de sobrevivir a algo mucho más oscuro que el tiempo o la distancia. Marcos seguía a Tónico a través de la selva, dejando atrás los senderos marcados y las rutas seguras de la reserva. Sabía que no debería hacerlo, que sus padres estarían asustados, que probablemente ya estaban buscándolo. Pero no podía dejar a Tónico. Algo en el comportamiento del mono sugería urgencia, como si quisiera mostrarle algo importante. Caminaron durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo 30 minutos. Tónico se movía con confianza entre los árboles, saltando, bajando, guiando a Marcos por rutas que parecían imposibles para un humano. Finalmente, llegaron a un lugar donde el cerrado se abría hacia un claro rocoso junto a un pequeño arroyo. Fue entonces cuando Marcos escuchó el sonido. Un gruñido profundo, primario, que helaba la sangre. Se detuvo en seco. Tónico también se detuvo, pero no parecía sorprendido. Parecía estar esperando eso. La onza salió de entre los arbustos con una lentitud deliberada. Era hermosa de una manera terrible, con pelaje moteado que brillaba bajo la luz que se filtraba entre los árboles. Sus ojos eran amarillos, indiferentes, calculadores. No era un depredador impulsivo. Era una máquina eficiente de caza que había identificado su presa. Marcos sintió como su cuerpo entraba en pánico total. Conocía los hechos. Las onzas eran depredadores solitarios, extremadamente peligrosas, y rara vez cometían errores cuando elegían atacar. Estaban a metros de distancia, en un claro abierto donde no había forma de correr o esconderse efectivamente. La onza se agachó, preparándose para atacar. Marcos supo, con una claridad terrible, que iba a morir. Había cometido un error fatal al seguir a Tónico lejos de los caminos seguros. Había arriesgado su vida en un impulso de nostalgia. Pero entonces sucedió algo extraordinario. Tónico se lanzó directamente hacia la onza, gritando con un sonido que Marcos nunca lo había escuchado hacer. No era un grito de miedo, era un grito de batalla. El pequeño mono, que pesaba quizás 25 kilos, se enfrentaba a un depredador que lo superaba enormemente en tamaño y poder. Marcos vio la escena como en cámara lenta. Tónico saltó sobre la cabeza de la onza, aferrándose a su pelaje, distrayéndola, sacándola de su enfoque en el joven humano. La onza giró violentamente, intentando desalojarlo, pero Tónico tenía una ventaja. Conocía estas tierras, conocía cómo moverse en los árboles, cómo usar su agilidad. Gracias a esa distracción, Marcos recuperó la capacidad de pensar. Miró a su alrededor y vio una roca grande cerca del arroyo. Sin pensar racionalmente, la levantó y la lanzó hacia la onza. No fue un golpe directo,
pero fue suficiente. La onza, irritada, decidió que el esfuerzo no valía la pena. El mono era demasiado pequeño, demasiado ágil, demasiado problemático. La presa objetivo estaba literalmente luchando. Con un gruñido de frustración, la depredadora se dio la vuelta y desapareció entre los arbustos, buscando presas menos complicadas. Tónico se dejó caer al suelo, respirando pesadamente. Marcos corrió hacia él, temiendo lo peor. Había 3 líneas de arañazos profundos en el hombro del mono, y estaba sangrando. Pero sus ojos seguían enfocados, seguían alerta. En ese momento, Marcos entendió la verdad completa de lo que había sucedido. Tónico no lo había encontrado por coincidencia. De alguna manera, durante todos esos años en el santuario, su amigo había estado vigilándolo. Y cuando Marcos se perdió, vino en su ayuda sin dudarlo. La deuda de hace 8 años había sido pagada. Y ahora, de una manera que trascendía la lógica y la biología, Tónico había demostrado que su amistad era tan profunda que estaba dispuesto a enfrentar la muerte para protegerlo. Las heridas de Tónico eran profundas. Mientras Marcos lo sostenía en sus brazos, supo que nada volvería a ser como antes. Su amigo había pagado un precio muy alto por su amistad. Las autoridades del santuario los encontraron al anochecer. Marcos no sabría nunca exactamente cómo. Quizás un buscador escuchó los gritos, quizás el instinto de veteranos que trabajaban allí los guió hacia el lugar. Lo que importaba es que llegaron a tiempo para evitar una tragedia mayor. Los guardias reaccionaron inmediatamente cuando vieron a Tónico sangrando. Un veterinario llegó en menos de 1 hora, con instrumentos de emergencia y medicinas. Los padres de Marcos llegaron poco después, llenos de pánico y alivio simultáneamente. Su hijo estaba vivo, aunque sucio, asustado y traumatizado. Nadie creyó completamente la historia al principio. Que un mono que no había visto a Marcos en 8 años lo encontrara en la selva. Que lo protegiera de una onza. Que se sacrificara por él. Sonaba como la fantasía de un adolescente asustado, inventada para explicar sus heridas y su tardanza. Pero el veterinario del santuario conocía la verdad. Había revisado los registros de Tónico desde el día que llegó. Sabía que ese mono en particular tenía un historial único de comportamiento. Sabía que en varias ocasiones, el personal lo había visto alejarse del grupo, yendo hacia los límites del santuario, como si estuviera buscando algo o a alguien. He trabajado con primates durante 30 años, dijo el veterinario a los padres de Marcos. Nunca he visto nada como esto. Este mono recuerda a tu hijo. De alguna manera, lo ha recordado todos estos años. Las heridas de Tónico fueron suturadas con cuidado. Los antibióticos fueron administrados. Durante las siguientes semanas, Marcos visitó el santuario cada día, sentándose cerca de la jaula de recuperación de Tónico, leyéndole libros en silencio, simplemente estando presente. Tónico se recuperó, pero cambió. La mayoría de los monos jóvenes son juguetones, sociales, competitivos con su grupo. Tónico se volvió más retraído. Pasaba horas mirando hacia la dirección por donde Marcos entraba. Los cuidadores notaron que había desarrollado cicatrices permanentes en su hombro, un recordatorio físico de lo que había sacrificado. Lo más extraño fue que Tónico dejó de competir por estatus dentro de su grupo. Los otros monos, normalmente, hubieran visto sus heridas como una debilidad, una oportunidad para ascender en la jerarquía. Pero Tónico se retiró de esas luchas. Era como si algo dentro de él hubiera priorizado la soledad de la nostalgia, sobre el instinto animal de dominio. Marcos documentó todo cuidadosamente. Escribió sobre el encuentro en sus trabajos escolares, luego en sus ensayos universitarios. Más tarde, durante su investigación de doctorado en etología animal, usó a Tónico como un caso de estudio sobre la memoria emocional en primates. Sus conclusiones fueron revolucionarias. Los monos no solo recuerdan a las personas que los criaron, sino que pueden mantener conexiones emocionales a través del tiempo. Conexiones tan fuertes que son capaces de influir en su comportamiento de supervivencia. Pero para Marcos, todo esto era secundario. Lo que importaba era el hecho simple y profundo de que su amigo lo había salvado. Que el pequeño animal aterrorizado que había rescatado de un incendio se había convertido en el único ser en el mundo que estaba dispuesto a morir por él. A los 23 años, Marcos tomó una decisión. Dejaría su vida de ciudad, sus posibilidades de carrera académica convencional, y se dedicaría a trabajar con Tónico.
No lo devolvería al grupo. Lo cuidaría como lo había cuidado de niño, pero de una manera diferente, respetando su naturaleza salvaje. Porque ahora entendía algo que muy pocos humanos llegan a comprender. El amor no reconoce las barreras entre especies. La gratitud no tiene fecha de caducidad. Y la amistad verdadera es capaz de transformar la propia vida de quien la da. Lo que sucedió después demuestra que algunos vínculos son realmente eternos, y que las historias de amor más profundas no siempre son las que vemos en las pantallas o leemos en los libros. Marcos tenía 29 años cuando escribió su primer libro sobre Tónico. No fue un bestseller internacional, ni fue hecho con la intención de ganar dinero. Fue, simplemente, la verdad. La historia de un niño que salvó a un animal, de un animal que recordó ese acto de compasión, y de cómo ambos se salvaron mutuamente cuando más lo necesitaban. El libro fue publicado por una pequeña editorial, más como un documento histórico que como un entretenimiento comercial. Pero algo extraño sucedió. Personas de todo el mundo comenzaron a escribirle. Algunas compartían sus propias historias de conexión con animales. Otras cuestionaban si era ficción o realidad. Algunos simplemente decían que les había recordado porque el mundo merecía ser salvado. Tónico envejeció con dignidad. Marcos construyó un espacio especial para él. No exactamente una jaula, sino un territorio donde el mono podía ser libre pero al mismo tiempo estar bajo cuidado y observación veterinaria constante. Era una vida diferente a la que hubiera tenido en la selva, pero también era segura, cómoda, y llena del tipo de compañía que Tónico parecía necesitar. Sus rituales diarios eran los mismos que habían sido cuando Marcos era un niño. El joven hombre ahora adulto seguía leyendo en voz alta para Tónico. Seguía haciendo los sonidos que habían desarrollado juntos. Seguía comprendiendo el lenguaje silencioso que solo ellos dos podían interpretar. Las cicatrices en el hombro de Tónico nunca desaparecieron completamente. Se convirtieron en parte de él, en una marca de su valentía, en una ilustración viviente de un amor que había cruzado especies y tiempo. Marcos a menudo tocaba esas cicatrices cuando Tónico se lo permitía, como si pudiera transmitir a través de sus dedos un agradecimiento que las palabras nunca podrían capturar completamente. A los 35 años, Marcos se casó con una mujer que comprendía completamente su relación con Tónico. Ella no lo veía como un obstáculo, sino como parte de quien era él. Cuando su hijo nació, lo primero que Marcos hizo fue llevarlo ante Tónico, quien observó al bebé con una fascinación que hizo llorar a todos en la sala. Tónico falleció a los 22 años, una edad avanzada para un mono de su especie. Fue tranquilo, rodeado por las personas que lo amaban. Marcos estuvo allí en sus últimos momentos, sosteniendo la mano de su amigo como lo había hecho incontables veces a lo largo de sus vidas compartidas. Lo enterró bajo el árbol mismo donde lo había encontrado hace tantos años, en la propiedad del abuelo que ahora era de Marcos. Plantó una semilla encima, que creció hasta convertirse en un árbol robusto. Cada año, en el aniversario del día en que se conocieron, Marcos llevaba a su familia allí y les contaba la historia. La historia de Tónico. La historia de cómo un acto de compasión se propaga a través del tiempo, transformando vidas, recordándonos que somos capaces de algo más hermoso que nuestro propio interés. En retrospectiva, Marcos no podría señalar exactamente cuándo Tónico se convirtió en su mejor amigo, o cuándo dejó de verlo como un animal para verlo como un hermano. Sucedió gradualmente, a través de noches compartidas, de aventuras, de peligros superados juntos. Aquella noche, cuando un niño de 9 años sacó a un pequeño mono de un árbol en llamas, no sabía que estaba salvando a más que solo a un animal. Estaba salvando una versión de sí mismo que sería rescatada años después por ese mismo ser. Estaba escribiendo el comienzo de una historia que demostraría que el verdadero heroísmo no siempre llega espectacularmente. A veces, simplemente comienza con una mano extendida en la oscuridad, y una confianza que es capaz de durar toda una vida. Esta es la historia de Marcos y Tónico. Una historia de amistad que trasciende el tiempo, las especies, y la propia comprensión de lo que significa amar completamente. Gracias por escucharla. Si te ha tocado el corazón, considera suscribirte a nuestro canal para más historias que nos recuerdan la belleza del mundo animal y la capacidad infinita del corazón humano.